Bienvenidos, bienvenidas a esta sesión de presentación, en este caso de la asignatura de redes y servicios radio, que como sabéis es una asignatura de las tipologías de tecnología específica de entre todo el grupo de asignaturas que hay en el plan de estudios. En este caso además pertenece a la mención de telemática. Por lo tanto, pues aquellos que estéis cursando esta mención o que hayáis podido elegirla como optativa, pues sed bienvenidos y bienvenidas a esta temática de redes, pero que tienen la peculiaridad, como el nombre de la asignatura indica, en que su sistema físico de comunicación, su capa física, es una capa radio. Entonces, pues, suele ser una de las primeras preguntas que surgen en esta asignatura es si estoy estudiando telemática, ¿cómo es que ahora nos vamos a poner a hablar de propagación y de DBs? Pues sí, vamos a hablar un poco de eso porque bueno, al final, aunque como bien sabéis, todo el diseño de comunicación está dividido en capas, pero al final una capa, por supuesto, pues está diseñada en función de lo que tiene que hacer en ese nivel de capa, pero los interfaces con la capa superior y la capa inferior, incluso pues allá cada vez hay más información transversal entre algunas de ellas, pues dependen, ¿no? De la naturaleza y del funcionamiento de las mismas. Lo primero de todo, unos datos de básicos, de contacto. Para los que ya me conocéis, pues, mi nombre es Isaac Sebane. Para los que no, pues aprovecho y me presento. Soy Isaac Sebane, soy doctor en Ingeniería Telemática y además pues, estoy ahora mismo como responsable tanto del grado como del Departamento de Comunicaciones. Así que, pues nada, estoy a vuestra disposición en esos datos de contacto para cualquier duda, cualquier consulta que me queréis hacer, no solamente sobre la asignatura, sino cualquier otra parte del grado en la que pueda ayudaros. Mi horario de tutorías también ha cambiado este año, os lo dejo ahí. Este año estaré por las tardes los martes y jueves disponible para las tutorías telefónicas y los lunes y miércoles por la mañana. Aunque ya sabéis que suelo vivir perennemente conectado, así que pues, no dudéis en mandarme un email, que probablemente será la mejor forma de contactar y de agendar un momento para hablar, puesto que pues, no solamente por lo que os comentaba, sino también por otras obligaciones, pues al final se acumulan en los horarios de tutorías y no quiero que estéis pendientes de ninguna duda ni de ninguna consulta. Así que os animo encarecidamente a que también utilicéis los foros de la asignatura, porque ya a estas alturas de grado, pues ya yo creo que nadie tiene pudor en plantear una duda, por sencilla que le pueda parecer, porque muchas veces esa duda es común al resto de compañeros y compañeras de la clase y os permite pues, generar un poco de inteligencia colectiva ahí en los foros del aula y nos podemos ayudar entre todos. Bien. La organización de la asignatura, una asignatura estándar de UDIMA, que sabéis que tenemos las dos tipologías las tres, perdón, tipologías de actividades dentro de la fase de evaluación continua. Tenemos actividades de evaluación continua, tenemos las actividades de aprendizaje, los controles, ¿vale? Con ese peso que van a tener. De momento he programado tres para cada una. Veréis que es una asignatura bastante práctica y bueno, pues, ha habido semestres en los que hemos evolucionado un poco y a lo mejor hemos partido en dos una actividad porque vamos a utilizar software y a veces vamos a utilizar software de terceros. Entonces, bueno, pues no estamos libres de que durante el trimestre, que suele pasar, pues a lo mejor un cambio de versiones, algún problema con el software, pues nos retrase o nos impida hacer alguna pequeña parte de la asignatura. Porque, como os digo, pues es una asignatura en la que tenéis un manual que lo vamos a utilizar de referencia y para conocer lo que son las bases teóricas, pero luego mi idea con la asignatura es que dentro de lo posible, porque no todas las tecnologías de las que vamos a hablar son accesibles así a nivel de una clase de grado, podáis trastear con cosas reales, ¿no? Que se utilizan para este tipo cosas. Bien, esto sería un poco el resumen, ¿no? de lo que trata la asignatura. Es el descriptor del plan de estudios y bueno, pues luego hablaremos un poco, si queréis, de las unidades ya concretas en las que está dividida la asignatura, que la podéis encontrar en el material, que en la siguiente diapositiva os lo presentaré. Entonces, más o menos estos serían un poco los cuatro grandes bloques que hay. Vamos a repasar, porque no, también nos vamos a meter en mucha más materia, ya ha habido asignaturas previas que se han ocupado de ello. Vamos a estudiar un poco las características más importantes que necesitamos saber de la parte de propagación radio para que luego podamos utilizarlas o cuáles son las que más influyen, ¿no? A la hora de desplegar los servicios. Principalmente lo que vamos a aprender es en qué bandas trabajan cada uno de ellos, qué características tienen estas bandas, ¿no?
para así también un poco entender la razón de ser de unas tecnologías u otras. Y luego pues vamos a conocer, sin tampoco entrar en mucha profundidad, porque se trata de que veáis muchas tecnologías que se están utilizando, pues un abanico amplio de servicios de comunicaciones que se utilizan, como os digo, sobre capa física radio. Podríamos darle el nombre coloquial con el que se refiere la gente a estos servicios, que serían por las comunicaciones inalámbricas, ¿no? Aquí vamos a hablar de todo tipo de comunicación inalámbrica, excepto de una muy importante, que serían las comunicaciones móviles celulares, pero que, dada su importancia, pues justamente están, aparte de esta asignatura, estáis teniendo en el grado otras dos que ya se centran específicamente en tecnología de comunicación móvil celular. ¿Vale? Aquí hablaremos algo de telefonía, pero hablaremos de los servicios de telefonía radio que no son pues las redes de móviles habituales de las operadoras, sino que pues hablaremos, por ejemplo, de cómo funciona pues el teléfono inalámbrico doméstico, ¿no? La tecnología DECT que se utiliza para ese tipo de servicios, o telefonía que se utiliza en entornos cerrados. Y finalmente remataremos la asignatura con otro de los grandes, o sea, por así decirlo, vamos a cubrir la gran familia de comunicaciones inalámbricas, Wi-Fi, WiMAX, Bluetooth, van saliendo, o sea que esta es una asignatura viva en la que veréis que podemos hablar de tecnologías muy actuales, ¿no? Se habla mucho ahora de ello para IoT y demás, y veremos sus estándares y cómo funcionan. Y luego, en la otra gran familia, como decía, de las tres, sacrificamos comunicaciones móviles y vamos a hablar de comunicaciones vía satélite. ¿Vale? Y ahí sí que vamos a profundizar un poco más, porque ahí lo interesante de la comunicación vía satélite es el cómo funciona, ¿no? Entonces vamos a ver cómo funciona un enlace vía satélite, cómo se provisiona, cómo funcionan las antenas vía satélite, cómo se hacen los cálculos de potencia y demás de ese canal, porque luego, pues una vez que ya funcione el enlace y esté el satélite orbitando y sepamos cuándo le tenemos en la línea de visión, pues por encima de ello pues se ponen capas, ¿no? de Internet muy similares, por ejemplo, pues a las que se utilizan para enviar la TNT terrestre, o sea, son estándares similares, o algunas de las capas que se utilizan para los envíos de servicios multimedia, ¿no? Porque ahora mismo, pues como bien conocéis, los satélites de comunicaciones, podemos decir la gran mayoría, no por número de satélites, porque hay muchísimos satélites, hay miles de satélites en el espacio que se dedican a cosas que a veces son sorprendentes por desconocidas, pero los que se dedican a comunicaciones pues ofrecen cobertura de Internet y cobertura de servicios multimedia, ¿no? Pues la televisión, que lleva muchas décadas en funcionamiento y que todos hemos aprendido a reconocer por sus tiempos de latencia, de retardo y demás. Eso va a ser el contenido de esta asignatura de redes y servicios radio. Bueno, el material, pues de forma estándar al resto de la UDIMA, os he planteado ahí la guía docente con las fechas pertinentes para que podáis ir haciendo un poco la programación de estudio y de entrega de actividades, y vamos a tener pues un bloque ahí en el que os dejaré por la información común, ¿no? de la asignatura. Este año vamos a desplegar un aula de laboratorio para que toda la información de software y demás, en vez de estar en las actividades, ¿no? En los guiones de cada actividad, pues lo vamos a tener aparte para que lo tengáis fácilmente accesible en un aula aparte, y ahí os iré presentando pues el software que vamos a utilizar para cada cosa, software y hardware, porque en alguna de las prácticas os propondré la posibilidad de que utilicéis vuestros propios equipos, ¿no? Para intentar hacer un análisis real de cómo funcionan estas tecnologías, ¿vale? Y luego, bueno, pues en ese aula pues os dejaré también el acceso a MATLAB, porque ya MATLAB, al ser una herramienta transversal, pues para hacer cálculos y balances de potencia y demás, pues es muy sencillo, porque al final os puede servir de calculadora y así no tenéis que estar tirando de una calculadora científica complicada, los que no la tengáis, sino que el propio acceso a MATLAB Online pues os sirva de software de cálculo, independientemente de cualquier otro software que podáis tener en vuestras máquinas personales o en el propio móvil, ¿no? Que ahora ya hay aplicaciones de cálculo científico en el propio móvil personal. Bueno, esto es un repaso de la normativa, que ya la conocéis de sobra, que está para guía docente, ¿no? Que hay que respetar la autoría de los trabajos y respetar las fechas en la medida de lo posible.
Y luego, pues las normas de aplazamiento que tenemos implementadas en todas las asignaturas del grado, de dejaros una semana, ¿no? Que siempre pueden surgir cosas en las que todavía se puede entregar la actividad, pero bueno, yo suelo seguir la política de que una vez que ya tenéis el feedback y las soluciones, pues en ese momento ya no se acepten más entregas. También es cierto que, como ya muchos me conocéis, y mis ocupaciones de gestión como responsable del grado, al final el que suele ir con más retraso siempre soy yo, así que no solemos tener problemas con este tipo de situaciones en la entrega. Todos sabéis entregarlo en plazo, veis que además es una asignatura yo creo que es sencilla. En cuanto a dificultad técnica, no vais a encontrar ninguna dificultad asociada, me refiero a las matemáticas o al funcionamiento de los sistemas o demás, porque no se trata de eso, se trata de conocer la tipología y la variabilidad o sea, y todo el abanico de tecnologías disponibles y hacer pues, unos cálculos básicos que permitan pues, hacer algún pequeño ejercicio de despliegue, como os digo, de cálculo de posicionamiento de los satélites y demás. No es una asignatura, ya os digo, que requiera unas herramientas matemáticas lógicas complejas. Lo que sí que es cierto es que hay muchas tecnologías, hay que leer muchas que tienen diferencias a veces muy sutiles y ahí pues, bueno, pues eso es el trabajo de conocimiento de esas diferencias. Yo normalmente suelo trabajar en todas mis asignaturas de esta manera. Suelo hacer la presentación inicial y final. Y en este caso, que es una asignatura que, como os digo, el material es muy de lectura, está en el libro. Tampoco tiene mucho sentido el que yo os repase vídeos leyendo el manual. Prefiero hacer más vídeos prácticos, ¿no? de las herramientas que vayamos a utilizar, que ya tenéis disponibles en el aula en la semana correspondiente, o cualquier duda que os surja, o incluso podemos hacer cualquier ejercicio. Os iba a proponer incluso algún ejercicio en el que vosotros mismos contaréis cuál es, cuando ya conozcáis un poco los vericuetos de las tecnologías, cuál es vuestra experiencia con ellas, porque al final, en los pocos años que llevamos con esta asignatura en el grado, estas tecnologías cada vez son más populares y más de andar por casa, por así decirlo. O sea, las utilizamos todos para muchísimas cosas, no solamente para la comunicación oral o audiovisual, por así decirlo, sino para muchas otras cosas que ya nos hemos acostumbrado a ellas en nuestro día a día, ¿no? Entonces, bueno, pues, contad conmigo para organizar tantas sesiones extras como consideréis. Bueno, intentad también, como yo sé que estáis los estudiantes organizados entre vosotros, o al menos tenéis esa herramienta en el aula del foro de estudiantes, intentad organizaros de forma que asistáis la mayoría. Yo, ya os digo, tengo disponibilidad en esos horarios de forma preferente para estas sesiones de tutoría, pero podemos organizar sesiones en otros horarios siempre y cuando no me coincidan con otra cosa. Con organizarnos con unos días de antelación yo creo que es suficiente y me podéis preguntar y hacemos las sesiones que hagan falta a demanda durante el semestre. Como os digo, tampoco quiero incordiaros. Sé que a estas alturas del grado también se juntan otras ocupaciones y no tiene tampoco mucho sentido que yo convoque una sesión y que no venga nadie, aunque luego la veáis grabada, pero realmente prefiero hacer sesiones que sean a vuestra demanda, o sea, que sirvan para resolver dudas que os vayan surgiendo a vosotros, ¿vale? Bien, y nada, pues si tenéis alguna pregunta sobre algo de lo que hemos hablado, he intentado, como siempre, voy recopilando cosas que surgen en cursos anteriores, pues espero haber cubierto más o menos vuestras expectativas de información con esta sesión, que ahora dejaré grabada en el aula virtual, y me pongo a vuestra disposición para que responderos cualquier duda y consulta que tengáis. Tenemos conectado a Antonio. Antonio, si quieres desbloquear el micro, si quieres que hablemos cualquier cosa que me haya podido dejar en el tintero, cualquier duda que te surja. Pues no, solamente darte las gracias por la presentación y solo una cosita que no sé si se te ha planteado en alguna ocasión anterior, y es la posibilidad de abrir con anticipación las fechas de entrega de las actividades. Quiero decir, en lugar de abrirlas conforme se va evolucionando en la asignatura, tal vez para alguno de nosotros pudiera ser de interés adelantar por nuestra cuenta. A ver, no, yo te digo que mi problema suele ser de mi propia agenda personal, ¿vale? No tengo problemas siempre y cuando las tenga preparadas. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, esta asignatura, que en principio lo que es
la arquitectura de la asignatura y los guiones de prácticas son prácticas abiertas, o sea, no son ejercicios numéricos que me suponga que tengo que cambiar el enunciado, las soluciones y demás, sino que son verdaderamente prácticas reales en las que cada uno vais a tener un ejercicio práctico debido a vuestra configuración, a vuestro sistema. Es más fácil acoger esa petición, ¿vale? Ya digo, o sea, es un poco por la velocidad a la que puedo ir revisando todo el material, tanto de esta como de las otras asignaturas que tengo. No es mayor problema. O sea, yo suelo tener la política de no desbloquear el aula entera también para no agobiaros, ¿no? Para intentar seguir un poco la velocidad del grupo, porque tampoco tiene mucho sentido ir como una pisonadora, pim pam, si resulta que todo el grupo se ha quedado encallado en un punto que merezca la pena pararse ahí y sacar el tiempo que haga falta para resolver las dudas. Yo digo que por mi parte, o sea, si tengo capacidad, podría hacerlo, pero no os lo puedo prometer en la primera semana de clase, ¿vale? Porque todavía, por ejemplo, pues hay actividades del final del semestre que tengo que revisar, que de nuevo, como os decía, la única problemática que nos ha surgido en los 2 semestres que llevo impartiendo la asignatura, pues suele ser de cambio de versiones de los aplicativos que utilizamos. Incluso tuvimos un problema serio porque una de las prácticas es que utilicéis un sniffer de red, no sé si conocéis, Wireshark, que es un programa súper habitual, y nos pilló un cambio de versión que además se llevaba mal con un cambio que han hecho las tarjetas Ethernet que llevan el chipset de Broadcom. No sé si os estoy hablando en chino, pero bueno, aprendimos mucho o sea, de hecho, probablemente no seguimos el ritmo habitual de la clase que esperábamos, pero sin embargo, entre todo, pues investigamos cómo era una tarjeta de red, el chipset de tal, toda la información, que también es conocimiento interesante para este tipo de asignatura. Y nos pilló ahí un cambio de versiones de firmware, de que el software no se llevaba bien con ciertos firmware, y al final pues tuvimos ese problema, que sí, estaba abierta la actividad con antelación, pero luego resultó que no era fácil de hacer, ¿no? Había que parchear las máquinas. Entonces, bueno, intento evitar también que haya que hacer comunicaciones así masivas a todo el grupo de oye, que el guión ha cambiado, porque ahora, que por eso intento proteger, digamos, o sea, yo voy revisando todo el material para que esté bien, lo más perfecto posible. Entonces, claro, esa revisión ahora mismo no te la puedo comprometer, Antonio, porque no la tengo hecha del 100% del software, ¿vale? Sí la tengo o sea, sí sé lo que vamos a hacer en esas 3 actividades más prácticas, y este año he añadido una, ya os digo, simplemente pero no por dar más carga al aula de evaluación, pues si comentáis o estáis matriculados de años anteriores, eh, sino simplemente para dividir una en 2 partes y que la podáis hacer un poco más tranquilos y más en detalle. O sea que eso ya va a incidir en tu petición porque vais a tener el material desde antes para hacer, por ejemplo, la parte de captura de protocolos de redes inalámbricas que hicimos en el curso pasado y que, bueno, pues creo que está mejor separarlo en partes pequeñitas y que cada parte la podáis analizar un poco con más detenimiento y aprendéis un poco mejor cómo va el protocolo, ¿no? Que ponerlo solo en una actividad que al final, pues luego recibir muchísimos datos que tenéis que analizar para una sola actividad y yo creo que no funcionó. Entonces, pues, he girado un poco vista la experiencia de años anteriores, he cambiado eso, ¿no? Lo digo por si comparáis el cronograma con el del curso pasado, veréis que hay una actividad más, pero simplemente es una de ellas dividida en 2. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esa división del guión, por ejemplo, lo tengo que terminar de redactar y son cosas puntuales, pero que efectivamente me impiden abrir el 100% de la asignatura, ¿vale? Entendido. Pues muchas gracias, Isaac. Pues nada, no sé si tienes alguna duda más. Por ejemplo, otra cosa que No, nada más. la gente vamos a utilizar un programa que se llama Sirio y suele cambiar cada 3 meses. Entonces, ya lo llevo probando un par de semanas, espero que esté estable, pero la actividad en la que vamos a hacer pues, se entrega dentro de mes y medio. Pero bueno, pues son cosas a las que también hay que saber enfrentarse, ¿no? Ya una vez llegado a este punto en el grado y que estamos utilizando tecnología real, ¿no? Que no estamos hablando de X25 o de ATM o de infraestructuras de red que tengan 30 años, sino que vamos a hablar de estándares, por ejemplo, que tienen a lo mejor 4 o 5 años
vigencia y que se pueden utilizar, porque lo lleváis en el móvil, ¿no? Pues las redes wifi actuales las tenemos a nuestro alrededor. Entonces, un poco también recomendaros eso, que seáis flexibles en cuanto a el investigar algunas de estas tecnologías, porque también el propio manual pues no es tan ágil la revisión de versiones como lo rápido que evoluciona la tecnología de la que estudiamos. Vale, pues nada, no quiero entretenerte más, Antonio, que estás aquí conectado. Y para el resto, pues nada, animaros a participar ahí en la asignatura. Espero que os guste. Yo sé que ya tengo feedback de cursos anteriores. Sé que el libro no es una lectura amena, ¿no? Porque te enfrentas ahí. Pero bueno, os he seleccionado partes. Tampoco es necesario que os leáis el libro entero. Hay partes que son muy divulgativas. Pues habrá alguna tecnología que no hayáis oído hablar de ella durante el grado. Entonces, bueno, pues es un buen momento para ver cómo se utiliza y para qué se utiliza. Y cómo se implementa. Entonces, bueno, creo que es un manual bastante amplio. Es difícil encontrar un manual que cubra solo puntos concretos, ¿no? Y esta asignatura, sin embargo, barre muchísima tecnología. Con lo cual tenemos el problema contrario, que un manual que cubra todas las tecnologías de las que hablamos, pues a veces es más divulgativo que técnico en algunas partes y en otras partes al contrario. Entonces, bueno, cualquier cosa que hemos ido detectando cualquier carencia, ¿no? de material o que os quedaban dudas al respecto, pues eso es lo que me he encargado de intentar paliar y os iré ofreciendo material de profundización en las unidades correspondientes, ¿de acuerdo? Y algún material audiovisual más que he preparado para que lo podáis también visionar y que os sirva de material de aprendizaje. Así que por mi parte nada más, voy a cortar la grabación y os espero a todos en el aula virtual, que arrancamos ya y tenemos todo el semestre por delante. Bien, muchas gracias.